Programa 48. Problemas y realidades. El futuro de México. En este programa reconocerán algunas problemáticas sociales que actualmente se viven en el país. En los inicios del siglo XXI, la sociedad mexicana enfrenta diversas problemáticas que limitan su desarrollo. Se estima que cada año, alrededor de 1 millón de mexicanos entran al mercado laboral en busca de empleo. Muchas personas, al no encontrar empleo en el sector formal, saltan a engrosar las filas del empleo informal o emigran a otros países, principalmente a los Estados Unidos. México además presenta una marcada inequidad en la distribución del ingreso. De acuerdo con el CONAPO, al iniciar el nuevo milenio, 70% de la población mexicana solo obtenía el 35% de los ingresos de toda la nación. Un 10% de los mexicanos acaparaba más del 36% de los ingresos de México, es decir, ese 10% tiene ingresos acumulados superiores que el 70% de la población. Asociada a la inequidad en la distribución del ingreso, se estima que la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación, servicios de salud, alimentación y a una vivienda digna. Otro problema es la depredación del medio ambiente. Por ejemplo, en México se pierden entre 300 y 500 mil hectáreas de bosques cada año. Además, el problema de la escasez de agua se ha agravado en las últimas décadas. Creo el problema principal está asociado, indudablemente, con la droga, con la falta de empleo, con el tema de la educación, y para enfrentar esos problemas, pues ayuda a entenderlos. Los países que han logrado transitar del subdesarrollo, la pobreza, a una situación mejor, son aquellos países que han invertido masivamente en educación de calidad y que también han invertido masivamente miles de millones de dólares en científicos de altísima calidad que son capaces de descubrir, por ejemplo, nuevas variedades del maíz, nuevas variedades del trigo, es decir, que son capaces de innovar para poder mejorar el nivel de vida de la población. La tragedia, una de las grandes tragedias de México, es que dedicamos muchísimo dinero, vamos. En términos de comparativos, dedicamos casi como Inglaterra o como países desarrollados, y sin embargo, la calidad de la educación que reciben nuestros niños, jóvenes, es pésima. ¿Por qué? Las razones son muy complejas, por supuesto, y no hay una sola razón. Para algunos tiene que ver con la baja formación de los maestros, pero luego otros dicen, pues sí, pero los maestros no están bien pagados. Luego otros agregan, pues sí, pero los niños no llegan bien comidos. Y luego, pues, lo que reciben en la escuela, en el salón de escuela, luego se les olvida por estar viendo la televisión. ¿Qué pesa más, lo que dice el maestro en el salón de clases o lo que dice la televisión machaconamente durante 3 horas? Estaría luego, pues, el problema de la investigación, que no acaba el gobierno federal y estatal de decidirse a invertir en la investigación. Hablan mucho, pero no le tienen confianza a la investigación, a la razón, tal vez porque ellos mismos no están bien preparados, a veces pienso, y se temen la competencia. Pero el hecho es que somos una sociedad con un enorme potencial de creatividad, pero bueno, no los estamos preparando ustedes para que entiendan el extraordinario valor que tiene la educación, una buena educación, mucho menos la maravilla que es disfrutar la lectura. Nos falta tanto por recorrer en ese terreno que es en ocasiones desesperante observar todo lo que pudimos haber hecho y no hemos logrado, en buena medida, porque no hemos tenido la capacidad de educar con excelencia y calidad a niños como ustedes.
La principal causa de muerte en mujeres y hombres en México es la diabetes mellitus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el 2005, esta enfermedad ocasionó la muerte de más de 67,000 personas. Un factor de riesgo de la diabetes es el sobrepeso u obesidad, situación que afecta al 70% de la población mexicana de 20 años y más. La segunda causa de muerte en el país la conforman las enfermedades del corazón. Los principales factores de riesgo relacionados con ellas son el sobrepeso, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el estrés y la diabetes. El tercer lugar, en el caso de las mujeres, está ocupado por las enfermedades cerebrovasculares, mientras que en los hombres lo conforman la cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado, asociadas estrechamente al consumo de alcohol. Por otro lado, alrededor del 15% de las muertes en México son producto de padecimientos asociados con la pobreza, como las enfermedades infecciosas y la desnutrición. En México, tenemos menos de una cama de hospital por cada 1,000 habitantes, cifra inferior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El mundo moderno, lo que ustedes hacen, está basada en algo que se llama el método científico. Y el método científico es muy sencillo. Es que ustedes se pregunten por qué. En la medida que ustedes se pregunten los por qué sobre ciertos asuntos, ustedes estarán empezando a buscar soluciones. En los últimos años ha aumentado considerablemente la inseguridad en México. Asesinatos, narcotráfico, secuestros, tráfico de personas son temas cotidianos en las noticias de nuestro país. El sistema de seguridad del gobierno se ha visto rebasado para frenar la continua ola de violencia. La corrupción de funcionarios públicos y la impunidad de delincuentes configuran un escenario poco alentador en la lucha contra el crimen organizado. La desconfianza hacia las autoridades provoca que en México se denuncie un bajo porcentaje de los delitos cometidos, lo que, aunado a la ineficacia judicial, provoca que se castiguen un número todavía menor de ellos. El narco, crimen organizado, ha crecido espectacularmente en el país por varias razones. Las voy a enumerar porque no tendría el tiempo, me llevaría varias horas explicar la historia del crecimiento del narco. Primero, somos vecinos del principal mercado. La población de Estados Unidos, a buena parte le gustan las drogas. Y nosotros tenemos frontera con ellos, 3,000 kilómetros de frontera terrestre. Por tanto, México empezó a producir drogas, primero. Marihuana, heroína con la amapola. Luego se convirtió en un país que transporta cocaína, que viene de Perú y de Colombia. Y luego después ya nuestros narcotraficantes empezaron a producir metanfetaminas o drogas de diseño, éxtasis, por ejemplo. Entonces esa sería una razón. La segunda, es una actividad extraordinariamente lucrativa. Vamos, deja mucho dinero en efectivo. Y por tanto, bueno, es una forma muy fácil y muy rápida de tener un ascenso social, mejorar, vamos, ¿quién no quiere tener una mejor casa y un coche, una parabólica y televisión, viajar? Por tanto, se ha convertido en un atractivo para sectores cada vez más grandes de la población, que se ve afectada, por otro lado, por la pobreza y el desempleo. En México no hay empleos bien pagados, no hay suficientes empleos bien pagados. Pues para muchos niños jóvenes, bueno, no niños, jóvenes, el meterse al narco se convierte en una actividad casi natural, en la cual además pues tienen esa imagen utópica, heroica, creada por la cultura, una cultura muy fuerte asociada con los señores de la droga, en la cual pues se les describe como hombres valientes, que lo son, por cierto, y capaces de enfrentarse al ejército, a las policías. Y ya que hablamos de causas, pues es imposible no
no referirse a la corrupción de las policías mexicanas, que no han tenido la capacidad de resistir los cañonazos de miles de dólares y que colaboran con los narcotraficantes, o la ineficacia de las corporaciones policíacas federales. En fin, todo esto ha creado el auge del narco, que ha crecido de manera exponencial, se ha multiplicado por todo el territorio, y ahora enfrentamos las consecuencias, porque el narco, la droga, también tiene consecuencias negativas. Los adictos pues se convierten en seres dependientes del uso de la droga, destruye las familias, destruye las comunidades, provoca, dado que es muy lucrativo, provoca una violencia desenfrenada y auspicia otro tipo de crímenes como los secuestros, los robos. Es decir, es sin duda alguna el problema mexicano más importante de la primera mitad del siglo XXI. En nuestro país existen aún varios asuntos que afrontar y que representan importantes obstáculos para alcanzar mejores niveles de bienestar. Mientras siga habiendo analfabetismo, escaso desarrollo científico, problemas de salud pública e inseguridad, por mencionar algunos, quiere decir que los esfuerzos invertidos han sido insuficientes. Sin duda ha habido avances, pero aún quedan retos que son compromiso de la sociedad del presente, pensando en las generaciones del futuro.